un área que duplica el tamaño de Chicago, se cubrirá de agua a una profundidad de 100 metros. Mientras avanza la excavación, convocan asesores ambientales. Su misión es estimar qué animales salvajes y qué plantas pueden salvar de la inundación que vendrá. Es el primer proyecto de represa que intenta un plan importante de rescate. Pero en esta etapa, solo hay 17 personas involucradas, y la mayoría son voluntarias. El brasileño Fernão Carbonar formaba parte del equipo. Fue el comienzo de un movimiento ambientalista en todo el mundo, pero las reglamentaciones y los requerimientos legales no eran tan rigurosos como en la actualidad. Es una carrera contra el tiempo. Si el plan no se termina antes de que el valle se inunde, miles de animales morirán, y cualquiera de las especies en peligro que viven aquí correrán serios riesgos, y el trabajo lleva tiempo. 24.8. Básicamente, el estudio consistió en caminar por los bosques y hallar a los animales buscando sus huellas. Pero también vive gente aquí. Unas 40.000 personas, poblaciones enteras y pequeñas granjas. Algunas de ellas constituyeron el hogar de varias generaciones de familias. Todo se perderá para siempre bajo el agua de la inundación. Deben recibir una compensación. Es una de las tasaciones inmobiliarias de mayor envergadura que se emprendieron en la historia, y tardarán 4 años en realizarla. Primero, toda la zona se fotografía desde el aire para registrar casas y granjas. Pero eso no les da suficiente información para calcular la compensación. Para obtener más detalles, deben enviar un ejército de fotógrafos a pie para registrar cada metro cuadrado del Valle del Paraná. Estos hombres y mujeres tienen una misión. Deben obtener una evaluación exacta de todas las casas y la tierra circundante. Todo se registra y fotografía. Alberto Freis tasa cientos de propiedades. Las casas se midieron, se describieron y se fotografiaron una por una. Y se tomaron fotografías de todas las pertenencias, aunque se tratara de una herramienta. Mientras se lleva a cabo el proceso de tasación, la excavación del canal de desvío avanza en los plazos fijados. 3 años después de haber iniciado la tarea, los ingenieros están preparados para demoler los sellos de concreto del canal y hacer que el gran río Paraná comience a fluir por allí. Son las 8 de la mañana del 20 de octubre de 1978. Las cargas de dinamita están colocadas en cada extremo del canal. Es un momento de tensión. Si la explosión daña el canal, podría retrasar el proyecto un par de años. Fue un momento fantástico, increíble. La explosión fue como de fuegos artificiales. Funciona. El poderoso Paraná se vuelca en su nuevo curso. Es un logro importantísimo. Los ingenieros de Itaipú alteraron el curso de uno de los ríos más grandes de Sudamérica. Pero es solo la primera etapa del desvío. Todavía fluye un poco de agua en el viejo lecho fluvial. Luego deben construir grandes presas temporarias o diques provisionales para que toda el agua fluya por el canal de desvío y se aleje del lugar de la construcción. Se construyen arrojando grandes trozos de piedra al río hasta que se detiene su curso. Más allá de que estos diques sean provisionales, el ingeniero británico Bill Biff sabe la seguridad que deben tener. Los diques provisionales impiden que el río fluya hacia el área de la represa. Si se caen durante la construcción, sería un verdadero desastre. Brasil tiene algunas de las lluvias más torrenciales del mundo, y las crecidas del agua podrían someter a presión a los diques y hasta hacer estallar las paredes. Como consecuencia, caería una pared devastadora de agua sobre cientos de trabajadores. Los ingenieros esperan poder prever las crecidas del río y así evacuar a los trabajadores para que no sufran ningún daño.
Hasta que se construyan las paredes principales de la represa, lo único que separa a los trabajadores de la amenaza de inundación es una pared de escombros. Ahora que el río Paraná fue completamente desviado, puede comenzar la tarea más importante: la construcción de las grandes paredes de la represa de Itaipú. El funcionamiento de una represa hidroeléctrica consiste en verter agua en turbinas y hacer que éstas giren a gran velocidad para producir electricidad. Cuanto más alta sea la represa, mayor será la caída y la energía producida. Los ingenieros de Itaipú saben que el agua en la represa debe caer 100 metros para producir la cantidad de energía estimada, que será todo un récord. Pero el lecho del río solo tiene 50 metros de profundidad. ¿Cuál es la solución? Construir una serie de represas secundarias. Estas aumentarán la altura de la represa central de concreto y le darán la altura necesaria para esa tarea. Eso implica que la estructura de la represa se extenderá por el valle unos 7 kilómetros. Otoño de 1975. Comienzan los trabajos en las represas secundarias. Entre tanto, finaliza la tasación de las casas, las granjas y la tierra en el valle del río, que quedará inundado por la represa. Las autoridades brasileñas y paraguayas advierten que antes de poder sumergir la zona, deben comprar 8.500 casas y granjas. ¿El costo? 500 millones de dólares en moneda actual, además de los 20.000 millones que costará la construcción de la represa. Se ofrecen rápidamente las compensaciones económicas. La mayoría son aceptadas, pero algunas personas presentan recusaciones. Los ingenieros están preocupados por terminar a tiempo las represas secundarias. Necesitan desesperadamente más trabajadores, un ejército de obreros, pero la población del Valle del Paraná es escasa y aislada. Su única ciudad, Foz do Iguazú, es un asentamiento de frontera. La ciudad importante más cercana, San Pablo, está a 1.000 kilómetros de distancia. Los encargados del proyecto deben coordinar una migración masiva de trabajadores a la zona. Traen miles de personas en autobuses desde todas partes de Brasil. Deben construir todo lo que necesita una gran ciudad, desde escuelas y hospitales hasta iglesias y jardines de infantes. Se construyen nuevos complejos de vivienda solo para los trabajadores de la represa. Se organiza la producción masiva de comida para alimentar a una cantidad cada vez mayor de trabajadores. La ciudad de Foz do Iguazú crece a un ritmo increíble. Hablamos de mudarnos a una ciudad pequeña con unos 30.000 trabajadores. Una población reducida se convierte prácticamente de la noche a la mañana en una ciudad equivalente a las que creó la fiebre del oro. Mientras los nuevos trabajadores comienzan a trabajar en las represas secundarias, los ingenieros luchan con el diseño de la represa principal, que bloqueará al río en su punto de mayor profundidad. Todas las represas deben ser capaces de una cosa: deben resistir la presión del agua en el embalse que está detrás de ellas, y la magnitud de esa presión es imposible de imaginar. En lugares donde la geografía lo permite, las represas pueden ser simples paredes ancladas en la roca circundante. Pero Itaipú no tiene esa ayuda del terreno, debe soportarse sola. Entonces Itaipú debe seguir un diseño que depende solamente de su propio peso. Los ingenieros la llaman presa de gravedad. La idea es hacer una estructura tan pesada que simplemente el agua no pueda moverla. Para funcionar, la represa tendrá que pesar 61 millones de toneladas. Pero ese no es el único requerimiento. El lecho del río también debe ser increíblemente fuerte. Cualquier punto débil podría hacer colapsar la represa, y eso implicaría un desastre impensable. Los ingenieros emprendieron un estudio detallado. Los resultados son buenos, los cimientos de la represa son sólidos, y los ingenieros tienen bajo la manga un truco para ahorrar dinero. Una represa hecha con concreto sólido pesaría más de lo necesario y agregaría grandes costos inútiles. Piensan hacer las paredes de la represa principal huecas. Siempre que tenga el peso suficiente, resistirá la presión del agua. No es necesario que sea absolutamente sólida. Puede ser hueca y sin embargo resistir la presión. Al hacer huecas las paredes,